En enero de este año, Cáritas y la Fundación FOESA presentaban el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Era la primera radiografía social completa que se hacía de la crisis provocada por la pandemia en nuestro país. Mostraba un shock, así se comunicó también, sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del coronavirus. De ese informe, las Cáritas regionales han querido presentar una información más detallada de lo que se está viviendo en sus territorios. Es el caso de la Comunidad de Madrid, a través de sus 3 Cáritas diocesanas, Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. El coordinador del informe del que se extraen estos datos es Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. Raúl, adelante. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes los resultados más significativos de este informe. Me gustaría comenzar ofreciendo el menú de los próximos 40, como máximo 45 minutos. Vamos a intentar que sean 40. Es un menú basado en 10 platos. 10 platos que son los que de alguna forma sintetizan el conocimiento que hemos conseguido a través de estos 2 informes. Hoy no solamente presentamos el informe de la Comunidad de Madrid, sino que nos basamos en conclusiones y en evidencias que nos presenta el informe general del conjunto de España. Estos 10 platos los hemos titulado de la siguiente manera: primera radiografía social completa, shock sin precedentes y muy desigual, una mirada desde la exclusión social, una crisis que ha sacudido el mercado de trabajo, efectos en la salud y en la vivienda, más aislamiento y debilitamiento de la ayuda mutua, incremento de la desigualdad y de sus brechas, poner en valor el esfuerzo de las personas excluidas, políticas para el rescate de los más vulnerables y trabajar por el bien común. Si les parece bien, seguimos adelante. Como decía, presentamos un informe fundamentalmente, que es el informe con los resultados de la Comunidad de Madrid, pero apoyado en el informe general. Y estos 2 informes, como toda la tarea que se realiza desde Cáritas y desde la Fundación FOESA, están basados en la cooperación. 10 instituciones, entre las cuales hay 8 universidades, 30 investigadores, 150 encuestadores, que de una manera motivada y entusiasta comparten con FOESA y con Cáritas su trabajo. Una metodología exigente. Es una metodología tan exigente que nos ha hecho llamar a 90.000 puertas en todo el país, a 19.000 personas, conocer su información detenidamente y conocer la realidad de 7.000 hogares. En el caso de Madrid, hemos llamado a más de 7.000 puertas, hemos conocido la realidad detenida de 1.600 personas y de más de 600 hogares. Todo ello basado en un cuestionario extenso y complejo. Insisto en la metodología exigente porque esto también supone un tiempo y un esfuerzo, por supuesto, de inversión que se ha realizado. Y decimos que es la primera radiografía social completa porque todavía no hay ninguna fuente oficial estadística que ofrezca datos sobre la pobreza y la exclusión social en tiempos de la COVID. La última encuesta de condiciones de vida que manejamos en estos momentos hace referencia al año 2020, pero todos los datos relativos a pobreza y exclusión social están basados en el año de referencia anterior, es decir, en el año 2019. Por eso es importante poner en valor el trabajo que presentamos hoy, ya que gracias al esfuerzo de Cáritas y a la inversión conseguimos dar la primera imagen, aproximada obviamente, como es lógico, de lo que nos ha pasado y de lo que ha supuesto esta crisis en el conjunto del país y en el territorio de la Comunidad de Madrid. Pasamos al siguiente punto, y el siguiente punto me gustaría que me permitieran hacer una analogía. Voy a hacer una analogía de lo que pasó en el Titanic con lo que nos ha pasado como sociedad. El Titanic era un barco que, a vista de la mayor parte de las personas que viajaban en él, era algo indestructible. Cabía la posibilidad de que se encontrara un iceberg, pero era muy poco probable que eso ocurriera. Es un poco parecido a lo que nos ocurría como sociedad. Nos sentíamos fuertes, un poquito indestructibles. Cabía la posibilidad de que un virus generara una pandemia mundial, pero
parecía poco probable. Incluso algunas personas podrían haberse sonreído ante esta noticia. Sin embargo, el iceberg impactó en el Titanic y el viaje acabó para todos. Todos los viajeros del Titanic sufrieron ese impacto y el viaje terminó para ellos. De igual manera, la pandemia impactó en toda la sociedad. Todos sufrimos esto, el confinamiento, las restricciones. De alguna forma, el viaje también acabó para todos. Sin embargo, de igual manera que las consecuencias de ese impacto en el barco no fueron iguales para todos, tampoco han sido las consecuencias iguales para el conjunto de la sociedad. En el caso del Titanic, los viajeros de primera tenían todos su bote salvavidas asegurado. Los viajeros de segunda y de tercera no todos lo tenían asegurado y muchos de ellos perecieron ahogados. En esta crisis, las personas acomodadas, las personas que tenemos un bienestar completo, teníamos nuestro bote de salvavidas resuelto. Sin embargo, muchas personas de las que conocemos, de las que acompañamos desde Cáritas, no hablamos de números, hablamos de realidades palpables, no tenían botes salvavidas y han recibido las peores consecuencias de esta crisis. El tercer punto es compartirles la mirada de Cáritas, la mirada desde la exclusión social. Una mirada que va más allá de la pobreza económica, una mirada que trata de superar, bueno, pues el estereotipo habitual que hay sobre las personas pobres, que son las personas sin hogar, que evidentemente son pobres y son excluidas, pero eso es un 1%, un 0,5%, un 0,1%, una parte muy pequeña de lo que significa la exclusión social. Nuestra mirada se basa en la exclusión social y tiene que ver con la imagen de la izquierda, pero tiene que ver mucho con la imagen de la derecha. En el caso de la mujer de la derecha, lo económico no es un problema grave, no es que le sobre, pero bueno, es una mujer que llega a final de mes. Sin embargo, tiene muchos problemas. En su vivienda las cosas andan regular, no tiene nadie que le ayude a reparar las cosas. Cuando esta mujer le da un lumbago, que le da de vez en cuando, se acuesta y se levanta y se acuesta con el pijama. No tiene nadie que le ayude para realizar las actividades de la vida diaria, que le ayude a cambiarse o a tener esos apoyos necesarios. Esta mujer ha ido perdiendo sus redes de apoyo social, ha ido perdiendo su red familiar, sus amigos, y sufre situaciones de soledad. Es solamente un ejemplo de todas las dimensiones que desde Cáritas miramos. Y las miramos por dos motivos. Porque creemos que las condiciones de vida tienen que ver con el empleo, por supuesto, y por la falta de ingresos, la privación material, cómo no. Pero también tienen que ver con las condiciones de la vivienda, tienen que ver con la educación, con el bienestar y la salud, con las situaciones de dependencia, con el conflicto social, con el conflicto familiar, con las situaciones de soledad no acompañadas y no deseadas. Y tiene que ver, por supuesto, también con la participación social, con cómo nos sentimos ciudadanos. Pero también nos importa mucho porque Cáritas trabaja en todos estos elementos. Porque Cáritas no solamente trabaja con las personas sin hogar, que lo hacemos y yo creo que bastante bien, no solamente trabaja dando alimentos o ropa, trabaja muchas de las dimensiones que les estoy planteando. Por ese motivo, la mirada de Cáritas y la mirada de FOESA es una mirada amplia y abierta a la exclusión social. Claro, la exclusión social, decimos, es más que la falta de dinero. Fundamentalmente es la acumulación de dificultades, es el alejamiento del espacio central de la sociedad y es cómo las personas en exclusión social van acumulando situaciones que tienen que ver con las condiciones de vida. Vemos cuestiones de vivienda, de inseguridad o de inadecuación de la vivienda, cuestiones de salud, enfermedades crónicas que impiden la autonomía y que no tienen acompañamiento, bajos niveles de estudios, sufrir malos tratos, por supuesto, también es una cosa que te excluye, que te saca de la sociedad. Toda esta realidad nos dice que entre el año 2018 y el año 2021 ha habido un importante incremento de la exclusión social en el conjunto del Estado. Hemos pasado de 8,5 millones a 11 millones. Y también en la exclusión social más severa, donde hemos pasado de 4,1 millones a 6 millones. Toda esta mirada que hacemos tiene que ver con cómo las personas van desplazándose desde este centro de la integración plena hacia el extrarradio y a las situaciones de exclusión social. Pero a muchas personas de las que estamos aquí nos importa tanto el itinerario hacia afuera como el itinerario hacia adentro. Es decir, cómo acompañar a las personas para recuperar ese espacio central en la sociedad, cómo acompañar a las personas para hacer el tránsito de las situaciones de exclusión social hacia la integración precaria. Y desgraciadamente,
Esta imagen es la que vemos cada día en las más de 1.700.000 personas que acompañamos desde Cáritas en nuestro país. Vemos la imagen de personas que intentan subir la escalera hacia el espacio de la integración social, pero la escalera va en contra de ellas. Ponen esfuerzo, trabajan para poder avanzar, pero es muy difícil avanzar hacia el espacio de la integración. Fundamentalmente porque hay muchas cosas en contra, desde estructuras sociales que no lo ponen sencillo, algunas políticas que tampoco ayudan, pero también la realidad es que su propio desarrollo y acumulación de dificultades se lo ponen muy difícil. Dicho de otro modo, alguien que lleva 4 o 5 años en exclusión social no solamente tiene un problema de ingresos económicos. ¿Hay que buscar la manera de que tenga un ingreso mínimo vital o una renta mínima de inserción? Por supuesto, seguro que ayuda, pero no es lo único. Esa persona probablemente necesita muchos apoyos, entre ellos apoyos en la vivienda, apoyos psicológicos, apoyos relacionales. Hasta que no seamos capaces de reconstruir todas las dimensiones que han sido erosionadas en su proceso de ir hacia la exclusión social, no seremos capaces de ayudar a esa persona a avanzar hacia la integración plena. El cuarto de los puntos que quería compartirles es muy obvio, es que esta crisis ha sacudido el mercado de trabajo. Más allá de las consecuencias en la salud, más allá de las consecuencias en el sistema sanitario, lo que esta crisis ha generado es un importante impacto en la actividad económica, en las empresas y en los trabajadores. Pero más allá de ese impacto en términos de desempleo, que como pudimos ver fue notable, es una crisis que ha generado o que ha profundizado en dos dinámicas. Ha empeorado las condiciones de trabajo y ha hecho más altas las barreras para las personas que ya estaban paradas anteriormente. Miren, esta imagen que tenemos aquí es una imagen que se construyó en el año 2019. Es decir, de lo que yo les hablo no es que lo haya creado la crisis de la COVID, ni mucho menos. Esta imagen dice que el empleo cada vez tiene menos capacidad de inclusión social, que las piezas que hacen que las personas trabajadoras lleguen a la inclusión social no encajan en el modelo actual, que conseguir vivienda, formación, consumo, relaciones sociales, cuando depende del empleo, hay veces que falla, porque tenemos piezas que no encajan, como son la economía informal, como son la parcialidad indeseada, como son la temporalidad, los ingresos insuficientes, la brecha salarial o el empleo de exclusión. Dense cuenta de que el desempleo está fuera de aquí. Es decir, no solamente hablamos de la situación de desempleo, que obviamente es grave, hablamos de que en condiciones de empleo muchas personas no consiguen la inclusión social. Más de la mitad de las personas que acompañamos en Cáritas, alguien de su hogar está trabajando. Es decir, no trabajamos con una inmensa mayoría de personas que no estén empleadas. Están trabajando. Lo que ocurre es que muchas de ellas sufren algo parecido a lo que les estoy enseñando a continuación. Si hablamos en términos de desempleo, es verdad que en menos de 10 meses este país ha recuperado 900.000 empleos. Y eso es una gran noticia y gracias a eso esta crisis, bueno, está teniendo un impacto fuerte, pero no tan profundo como podría haber tenido. Sin embargo, la distribución, el reparto de ese desempleo también es un reparto injusto e inadecuado. Y voy a explicar por qué digo esto. Solamente en la Comunidad de Madrid tenemos 55.000 hogares que dependen de un sustentador principal, es decir, la persona que mayores ingresos económicos aporta a la unidad familiar en paro de larga duración. Esto significa que lleva más de un año parado. Esto es algo que se ha producido y que se ha agravado con esta crisis, porque los itinerarios de inserción laboral, incluso de formación, se han visto truncadas por la pandemia. Las dificultades que ya tiene un desempleado de volver a incorporarse se han hecho más largas, se han hecho más grandes, han durado más tiempo. Pero el desempleo también está mal distribuido porque una parte importante del desempleo que se da en la Comunidad de Madrid se produce el desempleo total familiar. Esto significa que todas las personas activas de ese hogar están sin trabajo. Claro, esto afecta a 150.000 hogares. No es lo mismo que en mi caso yo me quede sin empleo, pero mi mujer tenga su nómina y ingrese, aunque sean 1.200 o 1.500 euros, a que nos quedemos los dos sin empleo. Este es un problema importante. Y estos problemas que les estoy diciendo no debemos dejar de verlos a pesar de que el desempleo esté reduciéndose afortunadamente. Por tanto, el desempleo es un problema, pero la realidad de hoy en día es que tenemos un problema más allá del desempleo. Hace 30 años,
lo que marcaba la diferencia era tener o no tener un trabajo. Lo que marca la diferencia a día de hoy no es eso. Lo que marca la diferencia a día de hoy o no es tener o no tener un buen trabajo. Eso es lo que permite a las personas superar su situación de pobreza y su situación de exclusión social. Muchas de las personas que acompañamos, a pesar de tener trabajo, no consiguen salir. ¿Y por qué se produce esto? Hay muchos factores. Simplificando un poquito, y permítanme, el principal factor es la inestabilidad laboral grave. Es esa entrada y salida constante del mercado laboral, esa insuficiencia de horas trabajadas o de meses trabajados. Encontramos a personas que trabajan 2 meses y pasan 3 en el paro, que trabajan 4 y pasan 3 en el paro, que al final del año han trabajado 7 meses, pero han pagado 12 meses de alquiler. Encontramos a personas que les gustaría trabajar 8 horas, pero que no tienen esa opción porque les dan contratos de 3 horas, de 4 horas. Personas que con esas 3 o 4 horas tienen que comer los 30 días del mes, aunque su dedicación al trabajo sea la mitad de la que desearían tener. Por tanto, la realidad de muchas familias es la que les demuestro con estas dos imágenes. Cuando tienen un empleo, salen, respiran, cogen suficiente aire para respirar y sentirse bien, pero también cogen suficiente aire porque saben que después se van a volver a hundir. Que después va a alternar una situación de desempleo, va a alternar una situación de dificultad y tienen que coger el aire suficiente para aguantar luego debajo del agua. Esta es la realidad que muchas de las familias a las que acompañamos viven y que describen la situación del empleo en estos momentos. Y en toda esta realidad, en la Comunidad de Madrid, todavía a día de hoy hay 300.000 familias sin ingresos estables. Esto significa que a veces trabajan, a veces no trabajan, pero no tienen ni una prestación contributiva por desempleo, ni un subsidio, ni un ingreso mínimo vital, ni una renta mínima que les proteja en estas situaciones que estamos describiendo. Es el momento de llegar al quinto plato. Como verán, estamos comiendo con ligereza. Pero aquí en este quinto plato nos vamos a detener un momentito, porque, como bien les decía, la mirada de FOESA y de Cáritas va mucho más allá de la cuestión económica y de los ingresos de los que nos es capaz de proveer el empleo. Y quiero detenerme en la cuestión de la salud y de la vivienda. Todos hemos sufrido esta pandemia, todos hemos sufrido alteraciones en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? No es una novedad. De hecho, pues en el conjunto de España, el 40% de las personas describen su estado de ánimo peor que antes de la pandemia. El 37,7% en Madrid. Un poquito menos, pero también considerable. Claro, este impacto en el estado de ánimo está generando también una serie de consecuencias. Hay personas para las que viene y se va, pero hay personas para las que viene y se queda. De hecho, la salud mental es una de las dificultades que más ha crecido con la pandemia. En la Comunidad de Madrid, el 14% de los hogares tienen alguna persona con un trastorno de salud mental diagnosticado. Un porcentaje un poquito más elevado que el que teníamos, ¿no? Y que obviamente responde a toda la situación que hemos tenido que vivir. Pero en términos de salud, también querría compartirles estos datos de aquí arriba. Este indicador hay que leerlo al completo, ¿eh? No nos podemos quedar solamente en que no pueden comprar medicinas. Son hogares en los que no compran medicinas o no compran todas las medicinas, en las que no pueden acceder a prótesis, por ejemplo, ponerle un aparato a su hijo o a su hija, que han tenido que seguir tratamientos, como puede ser el tratamiento de psicólogo o el tratamiento de podólogo, o que han tenido que dejar dietas por cuestiones económicas. Porque esa necesidad de generar una estrategia de ahorro, una estrategia de aguantar cuando vienen mal dadas, les llevan a tomar estas decisiones. En este sentido, en la Comunidad de Madrid, 300.000 familias habrían tenido alguno de estos rasgos y han tenido que optar de manera deficitaria. Obviamente, algunas cosas podemos decir que son más o menos importantes, pero el poder acceder, por ejemplo, a un tratamiento psicológico es algo que deberíamos de plantearnos y de reflexionar detenidamente. En Cáritas también acompañamos con apoyo psicológico a muchas personas, totalmente insuficiente con la cantidad de personas que lo necesitan. Si muchas de ustedes o muchos de ustedes tienen alguna dificultad, con 50, 60 euros pagan una consulta de un psicólogo. Muchas familias, lo de 50 o 60 euros para el psicólogo es ciencia ficción. Pero en cuestión del impacto en la vivienda, también me gustaría destacar 3 elementos, solamente para no extenderme demasiado.
Los primeros de ellos tienen que ver con la inadecuación y con la inseguridad de la vivienda. Se explica muy rápidamente. La inadecuación de la vivienda es cuando una vivienda no reúne condiciones. Todos lo veríamos bien. Si hay humedades en la pared que rezuman y hay gente durmiendo en esa habitación, esa vivienda no reúne condiciones. Si una persona tiene una movilidad reducida y vive en un tercero sin ascensor, esa vivienda no reúne condiciones. Si hay grietas o deterioros serios en la vivienda, esa vivienda no reúne condiciones. Bueno, nada más que añadir. Sí, quizás si llega el frío y no puedes poner la calefacción porque no puedes pagar el gas, esa vivienda tampoco reúne condiciones. Esa es la realidad de aproximadamente 200.000 familias en la Comunidad de Madrid. La inseguridad en la vivienda también se explica rápido. Es cuando no sabemos si dentro de un mes vamos a poder seguir viviendo en esa vivienda. Esto se debe normalmente a tenencias en precario de la vivienda, cuando las personas no son titulares de los derechos de esa vivienda, de realquiler, de compartir un piso y vivir en una habitación toda la familia, de viviendas cedidas, que hoy te la cedo, pero mañana la necesito y te vas fuera. También hablamos de situaciones de violencia en el hogar. La más conocida es la violencia de género, obviamente, y esa influye mucho, pero también otras situaciones de violencia en el hogar que pueden hacer que alguien diga, yo tengo que salir de aquí para ponerme a salvo. En esta situación de vivienda insegura, estimamos 260.000 familias en la Comunidad de Madrid. Y el tercer elemento, ya el último, relativo a la vivienda que quería compartirles, es la imagen de esas 415.000 familias que cuando llega el día 1 de cada mes, lo primero que hacen es pagar su casa. Esto yo creo que es lo que más nos tranquiliza a todos, tener tu casa pagada. Llegas, pagas tu alquiler, pagas tu hipoteca y dices, bueno, ahora ya me apaño como sea. Bien, el problema está en que esas 415.000 familias se apañan mal, porque después de pagar la vivienda se quedan bajo el umbral de la pobreza severa. Esto significa que tienen muchas dificultades para afrontar el resto del mes, para llegar hasta el día 30 o hasta el día 31 que acabará el mes. Bueno, pues de esta forma hemos terminado el quinto plato y afrontamos el sexto de ellos. Insisto de nuevo en que las condiciones de vida no solamente tienen que ver con que seamos capaces de dormir seco y caliente o de que seamos capaces de comer. Las condiciones de vida tienen que ver mucho con el aislamiento y con las relaciones sociales. Una realidad que en los últimos tiempos no siempre se mira lo suficientemente. Desde Cáritas acompañamos esta realidad también. Insisto esto bueno, pues si hay algunas personas que no conocen toda la acción de Cáritas. Hacemos muchas cosas y entre ellas es atender a la soledad, fundamentalmente de las personas mayores, la soledad no deseada. En estos momentos en la Comunidad de Madrid se estiman 193.000 personas solas sin apoyo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué queremos decir? Queremos decir personas solas que no cuentan apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad, ¿vale? Es decir, que se ponen malos, no pueden salir a comprar y no tienen a nadie a quien recurrir de una manera directa. No tienen un familiar, un amigo o un vecino al cual pedirle un favor. Oye, ¿te importaría prepararme un caldo o ayudarme con la compra? Esta es la realidad de 193.000 personas en este momento. Y quizás los datos, los numerajos estos que les pongo aquí arriba, tienen la intención de que vean cómo ha sido la evolución. No estamos evolucionando bien en el tema de la soledad no acompañada y de la soledad y del aislamiento de muchas personas mayores. Pero al mismo tiempo he de resaltar otro elemento que tiene que ver con las relaciones sociales y es el debilitamiento de la ayuda mutua. Desde nuestra forma de entender la vida, desde nuestra forma de entender el mundo, lo más importante es que todos nos sintamos vulnerables, sepamos que podemos necesitar ayuda, pero al mismo tiempo que todos nos sintamos con capacidad de ayudar al otro. Eso creemos que es la forma de sentirse y de desarrollarse humanamente. Pues bien, esta capacidad de ayuda mutua, que al fin y al cabo es eso, yo ayudo, pero también puedo recibir ayuda, se ha reducido considerablemente como consecuencia de los últimos años y de las vivencias que estamos teniendo. Partíamos de un 40% de ayuda mutua en la Comunidad de Madrid y se ha reducido a un 25% en estos momentos. A cambio, lo que más ha incrementado es el grupo de los que ni dan ni reciben. Es decir, es el grupo de los que no se preocupan del otro, pero tampoco tienen a nadie de que se preocupe de ellos. Esta realidad puede chocar o puede parecer contradictoria con esas muestras de solidaridad
que hemos vivido, y en Cáritas lo sabemos porque las hemos vivido muy de cerca y las hemos experimentado y las hemos agradecido. Sin embargo, es verdad que tenemos una sociedad que reacciona muy rápidamente de manera solidaria, pero que también de manera muy rápida se olvida de la necesidad de esa solidaridad. Y es verdad que esta ayuda mutua se ha resentido en los últimos momentos. Llega el momento de abrir el séptimo punto. El séptimo punto es un punto un poquito más largo, no mucho más, pero un poquitín, y es un punto que tiene que ver con la desigualdad. ¿Por qué nos preocupa la desigualdad? Pues la desigualdad nos preocupa por varios motivos. Voy a indicarles el primero. En un país como España, la pobreza no es una cuestión de falta de recursos. En un país como España, la pobreza es una cuestión que se enraiza en la desigualdad del país. Esto significa que cómo se redistribuye la riqueza está influyendo, la desigualdad de hoy está influyendo en la pobreza de mañana. Voy a explicar esto un poquito. Imaginemos este edificio de 5 plantas. Lo que hemos hecho es un estudio estadístico de quintiles, estas cosas, estos palabras que a veces no todos conocemos, no pasa nada. Lo importante es que organizamos a la sociedad en esas 5 plantas. 20% más pobre en la planta 1, 20% siguiente en la planta 2. En la planta cuarta y quinta, por tanto, estarían el 20% y el 20% con más ingresos. La sociedad más acomodada, por decirlo de alguna forma, estarían viviendo en esa quinta planta. ¿Qué nos ha ocurrido entre 2018 y 2021? Que los ingresos de los más pobres se han reducido un 22% en la Comunidad de Madrid. Esto lo conocemos bien, porque por ese motivo estamos sufriendo las consecuencias y estamos viendo cómo muchas familias llegan a Cáritas y en las condiciones en las que llegan. Lo que ocurre es que en el mismo periodo de tiempo, los de la planta quinta, la parte más acomodada, no ha perdido renta, sino que ha generado un ingreso, o sea, un aumento de su renta de un 18%. Esto es algo importante porque lo que ha producido es que la distancia entre la primera y la quinta planta se ha incrementado un 33%. La desigualdad en términos de renta, les quiero decir. Y este incremento es considerable porque supera al incremento que se produjo en la crisis de la gran recesión del año 2008. Les decía que la desigualdad de hoy genera pobreza de mañana, pero también, de una manera muy sencilla y muy simple, querría hablarles de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, las situaciones de pobreza y de desigualdad que viven muchos niños en sus familias están de alguna forma construyendo una realidad que puede hacerles tener dificultades cuando sean adultos, que pueden de alguna forma llevarles a tener las mismas condiciones de pobreza y de exclusión social que han vivido siendo niños. No solamente la desigualdad hay que verla en términos de renta, sería una visión muy reduccionista. Me gustaría compartirles algún elemento más, no muchos. El primero es el de la exclusión social. Como bien saben, desde la Fundación FOESA hemos hecho una observación de cómo han evolucionado los niveles de integración y de exclusión social en España, aquí lo tenemos, y en la Comunidad de Madrid. Fijándonos en la Comunidad de Madrid, podríamos llegar a un titular que dice: se reduce la integración, pasamos de esta integración a esta, y se dispara la exclusión severa. Es verdad que la integración plena estaba en un nivel bastante óptimo, o razonable, vamos a decir, 51%. Esta integración plena se ha reducido al 42%. La integración precaria, que sigue siendo integración, estaba en el 31,4% y se ha incrementado. Es decir, ha habido una erosión de la integración plena que buena parte ha pasado a la integración precaria. Sin embargo, ese descenso en cascada no se ha quedado ahí. Ese descenso en cascada ha seguido y lo que se ha producido es un incremento de la exclusión social. La exclusión social moderada, azulito, la exclusión social severa, color verde. A pesar de que la exclusión social se ha incrementado en términos generales, la que más se ha incrementado ha sido justamente la del color verde. Es decir, la exclusión social severa es la que más ha crecido en este proceso de 2018 a 2021. Claro, cuando afirmamos que el 22% de la población de la Comunidad de Madrid, es decir, 1,5 millones de personas, vive en situaciones de exclusión social, lo que estamos es retratando muchas de estas imágenes. Quien piense solamente en esta no está siendo fiel a lo que miramos, ¿no? Observamos todas estas realidades que he ido tratando de ilustrar poco a poco en el relato que les he compartido.
¿Y por qué ilustramos todas estas realidades? Por lo que decía hace un momento, por la necesidad de implicarnos con ellas. Y obviamente de implicarnos no solos, sino de la mano de otras entidades del tercer sector, de la administración y siempre disponibles a ayudar en lo que esté en nuestra mano. Me gustaría, para terminar esta cuestión de la exclusión social, hacerles ver este gráfico. Yo sé que los números cansan, pero permítanme este último elemento. Fíjense, este gráfico representa lo que es la distribución de la población en términos de integración social, integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa. Si nos fijamos en la última barrita, lo que representa son las familias que acumulan mayores problemas, que no solamente tienen problemas de empleo, sino que además tienen problemas de ingresos, de vivienda, de relaciones sociales, de conflicto, de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Este último grupo ha pasado del 1,6% al 4,1%. Es decir, el empeoramiento se ha focalizado, desgraciadamente, mucho en la parte de la sociedad que denominamos expulsada, que no se multiplica por 5, como dice aquí, que ese es un error, sino que se ha multiplicado por 2 y algo, ¿vale? Porque hemos pasado de 100.000 a 275.000 personas. Y este incremento de la desigualdad también hay que verlo desde el punto de vista de cómo se producen brechas en función de las características sociodemográficas de la población. Hay una brecha de la que hablamos habitualmente, que es la brecha de género, y que nos dice que aquellos hogares sustentados principalmente por mujeres tienen más riesgo de exclusión que los sustentados principalmente por hombres. No es una novedad, pero también es verdad que al no ser novedad y llevar tanto tiempo ocurriendo, debería de hacernos reflexionar cómo generar políticas de alguna forma y actuaciones desde la sociedad y desde la administración que puedan revertir esta situación. Pero hay otras brechas que son mucho más abultadas. Por ejemplo, la brecha de nacionalidad. Aquellos hogares sustentados por extranjeros tienen un 48% de riesgo de exclusión social frente al 18% de los sustentados por españoles. Aquellos hogares sustentados por menores de 45 años tienen un 27% frente al 11% de los hogares sustentados por personas de 65 y más años. Y para terminar, me gustaría hacer el último inciso en cuanto a la etapa de la crianza, en cuanto a las características de la familia. Las familias numerosas son las que mayor riesgo acumulan en estos momentos. El 33%, 42% familias numerosas, los hogares monoparentales 33%, y quiero llamarles la atención sobre los últimos 2 escalones. Un hogar que tiene hijos, que tiene personas menores, tiene un riesgo del 29%, lo que supone aproximadamente 2,7, casi 2,8 veces más que un hogar sin menores. Es decir, la etapa de la crianza, la familia, está una vez más, según estos datos que mostramos ahora y según la trayectoria investigadora de Cáritas y de FOESA de los últimos años, insuficientemente protegida. La inversión que se realiza en proteger a la familia no es suficiente. Permítanme plantearle otro elemento de desigualdad. Este elemento es nuevo, bueno, bastante nuevo, vamos a decir. Esta crisis nos ha generado un importante impacto en la digitalización de nuestra sociedad. Esto significa que hemos tenido que hacer muchas cosas por la vía digital. Y esto significa que esa puerta digital que yo les estoy mostrando aquí tiene 3 cerraduras. Si alguna familia, si alguna persona carece de alguna de las cerraduras, no consigue entrar en esa puerta digital. La primera cerradura son los dispositivos, las conexiones y las competencias, es decir, las habilidades. Es verdad que un móvil me puede servir para hacer una gestión con el banco, pero un móvil no siempre me sirve para seguir una clase del colegio, o no me sirve para hacer un curso formativo, o no me sirve para teletrabajar. Ya no digo, digamos, para pedir el ingreso mínimo vital. Es difícil desde el ordenador, desde el móvil, ni se lo cuento. Pero no solamente la cuestión tiene que ver con los dispositivos, las conexiones, todos tenemos una conexión, sí, pero si tú necesitas hacer un curso de formación de 4 horas, la conexión no te sirve, la de un móvil normal, necesitas una conexión seria. Y otra cuestión son las competencias, es decir, las habilidades, el poder saber cómo hacerlo digital. En estos momentos, el 44% de las familias tienen problemas en alguna de estas 3 llaves. Si este mismo porcentaje lo miramos en el terreno de la exclusión social, es el 54% de las familias. Claro, lo que encontramos aquí es que hay muchas familias que pierden oportunidades educativas, niños que no se han podido conectar a las clases, oportunidades formativas, personas paradas que no han podido continuar con la formación online,
oportunidades sociales, oportunidades de gestión con la administración pública y oportunidades laborales de teletrabajo. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que no se pierdan oportunidades, porque hay cuatro veces más pérdida de oportunidades entre la población en exclusión social que entre la población en integración plena. Y junto a todo esto, es importante que sigamos pidiendo, y yo diría, subiendo un poco el tono, exigiendo una puerta no digital. Una puerta no digital en los bancos, una puerta no digital en Cáritas y una puerta no digital en las administraciones públicas. No podemos consentir que ninguna de estas tres instituciones sean instituciones ausentes. Y por focalizar en una de ellas, la administración no puede ser ausente. Todas las familias, tengan o no competencias, tengan o no dispositivos o conexiones, tienen que tener la capacidad de relacionarse con las distintas instituciones para poder acceder a sus derechos. Ya nos acercamos hacia la final de esta charleta y el octavo punto que yo les quiero compartir es poner en valor el esfuerzo de las personas excluidas. No se preocupen por tantos numerajos, que les voy a dar el resumen. El resumen es el siguiente. Frente a la imagen que a veces queda instalada en algunas personas y en parte de la sociedad de que las personas pobres o excluidas están viviendo a la sopa boba, no hacen nada para salir de la situación que están viviendo, desde Cáritas llevamos muchos años observando cómo hay una inmensa mayoría de la gente que lucha por salir adelante, que se levanta cada mañana, que pone de su parte, que hace los cursos formativos que les digamos, que siguen los itinerarios para salir de esa situación. Pero no ha sido hasta este informe donde a esa experiencia práctica le hemos añadido una evidencia empírica. Y la evidencia empírica nos dice que entre 7 y 8 de cada 10 hogares se encuentran, hogares en exclusión social, con situaciones de pobreza y de exclusión, se encuentran activados. Es decir, hacen cosas. Primero, que alguien pudo trabajar en el año anterior o está trabajando en la actualidad, y eso ya es un rasgo de activación. Lo segundo es que alguien estudia o se forma para mejorar su empleabilidad, otro rasgo de activación. Y lo tercero, que son hogares que siguen los itinerarios de inclusión desde los servicios sociales públicos, pero también desde las entidades del tercer sector. Por tanto, es importante subrayar esa activación. Una activación que se da incluso cuando reciben prestaciones. Una activación que supera el 78% entre las personas que están percibiendo la prestación contributiva por desempleo y que supera el 50% entre aquellas personas perceptoras de la renta mínima o del ingreso mínimo vital. Y esto es muy importante porque bajo esa idea de que las prestaciones económicas desincentivan a las personas a salir y a buscar el empleo o a trabajar para salir de la situación de pobreza o de exclusión social, es, como pueden ver, una vez más, algo que no se ajusta a la realidad. Llegamos al noveno punto, ya estamos a punto de terminar, pero es un punto que hemos sintetizado mucho, no queríamos dar mucho la lata, pero estos 4 puntos eran imposibles de sintetizar más. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué políticas necesitamos para el rescate de los más vulnerables? En los informes se hablan de muchas más cosas, permítanme solamente focalizar en 4. La primera de ellas es incrementar y reorientar la inversión en protección social hacia la reducción de la pobreza y la protección de la familia. Esto no se está haciendo bien en nuestro país y se lo voy a demostrar. Esta es la realidad de toda la Unión Europea. Son datos de la EUSIL, Eurostat. Estos datos no son de la encuesta FOESA, sino son datos oficiales de Eurostat. Esta columna en azul es la columna de España. Permítanme que se lo explique. En azul clarito es la pobreza antes de prestaciones sociales. España es un país ¿vale? que en términos de pobreza severa, antes de prestaciones, nos situamos aquí. Si lo comparamos, muchos países de la Unión Europea parten del mismo lugar. Incluso hay países como Suecia que tiene más pobreza severa que España en origen. Irlanda tiene bastante más pobreza severa que España en origen. Sin embargo, luego aplicamos unas protecciones sociales, hacemos una inversión social para ayudar a las familias a que salgan de esa situación de pobreza severa. Fíjense la reducción que se produce en nuestro país. Un escaloncito bastante pequeño. Sin embargo, fíjense el escalón que se produce en Suecia, en Irlanda, en Finlandia, en Bélgica, en Francia, en Países Bajos, en Alemania. Es decir, no es que seamos un país que tengamos poca pobreza de partida, tenemos, pero hay otros que tienen la misma o más. Somos un país que después de aplicar la protección social no reducimos la pobreza severa de la misma manera que lo podríamos hacer como lo hacen otros países. Alguien podría decir, bueno, es que no invertimos lo suficiente.
Vaya, pues más o menos, pero no exactamente. Es verdad que la protección social de nuestro país, comparada con la Unión Europea, de nuevo datos de Eurostat, es de 70 euros frente a 100. Es decir, es verdad, invertimos menos, ¿vale? Invertimos un 30% menos en protección social que la media de la UE 15. Sin embargo, hay capítulos en los que invertimos más. Pensiones no contributivas de vejez, desempleo contributivo y asistencial. Ahí invertimos mucho más que la media europea. Sin embargo, quiero que se fijen en estas barritas de aquí. En pensiones de vejez invertimos menos, pero sobre todo en lo que menos invertimos es en rentas mínimas de inserción o en prestaciones por hijo a cargo. Frente a los 100 euros de media de la Unión Europea, nosotros invertimos 23 en rentas mínimas e invertimos 22 en prestaciones por hijo a cargo. Esto significa que esa inversión en la protección social no está orientada, uno, ni a los más pobres, que son los que piden la renta mínima de inserción, dos, ni a las familias con hijos a cargo. La cuestión del alquiler, permítanme que la aborde en un punto siguiente, pero ya les avanzo que gastamos 9 euros en proteger o en permitir el acceso a la vivienda a través de ayudas al alquiler frente a los 100 de la Unión Europea. ¿Por qué se produce entonces esta falta de protección a las familias? El último gráfico con el que les torturo. Espero que valga la pena, ¿eh? Eso es lo único que espero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que del dinero que invertimos, estos son datos de la OCDE, ya nos hemos pasado de Eurostat a OCDE, y esta es la barra de España. Estos son los países de la OCDE ordenados entre aquellos, en el porcentaje de alguna forma, que se dedica a transferencias sociales, ¿de acuerdo? En el conjunto de la sociedad, ¿vale? Vamos a ver, podríamos decir que los triángulos nos indican qué porcentaje dedicamos a la protección social. Y las barritas en azul nos indican qué porcentaje dedicamos a las personas más pobres. A ese 20% de la población con menos ingresos, a los que viven en la primera planta del edificio que yo les señalaba al principio. Bien, encontramos que en la mayor parte de los países de la OCDE se dedica un porcentaje mayor a los más pobres, barritas azul, que a la media de la sociedad. Sin embargo, en nuestro país es al contrario. Dedicamos un porcentaje mayor al conjunto de la sociedad que lo que dedicamos a las personas de ese primer piso. Por tanto, la protección social no está bien orientada hacia los más pobres. Siendo muy generalista y un poco inexacto, diríamos que está más orientada hacia las clases medias que hacia los más pobres. Claro, les dejaba antes colgando la cuestión de la vivienda. Y es que es importante que generemos una política de vivienda pública, que genere un parque de vivienda pública en alquiler. El acceder a la vivienda es un problema inmenso. Los ingresos se reducen y, sin embargo, lo que tenemos que invertir en vivienda sigue siendo lo mismo o a veces incluso más. Necesitamos políticas a corto, medio y largo plazo. Y esas políticas pasan por ampliar nuestro parque de vivienda pública en alquiler, que es muy pequeñito en comparación con cualquier país de nuestro entorno. Y es importante esto por la política anterior que les planteo, y es que tenemos que disociar el acceso a los derechos del empleo. Hemos visto cómo el empleo está siendo una herramienta ineficaz en generar posibilidad de acceso a algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la atención psicológica, el derecho a una prótesis dental, no puede depender de que yo tenga un empleo bueno. Porque incluso teniendo un empleo malo, veo muchas veces cómo me quedo fuera de esos derechos. Tenemos que revisar los derechos, pongámonos de acuerdo en cuáles son los derechos que tienen que quedar totalmente al margen de que yo esté en un buen trabajo o no esté en un buen trabajo. Y por último, para terminar, me gustaría destacarles este trocito de la nota de prensa que publicábamos esta mañana, publicaba las Cáritas de Madrid esta mañana. Fíjense, para hablarles del ingreso mínimo vital y de la coexistencia, complementariedad y trabajo conjunto con la renta mínima de inserción, he preferido leerles literalmente este texto. Es preciso resaltar el limitado desarrollo del ingreso mínimo vital, que en septiembre de 2021 solo llegaba al 19% de la población en situación de pobreza severa. Es decir, 8 de cada 10 personas en situación de pobreza severa, el ingreso mínimo vital, fuera. No lo están viendo. También es preciso llamar la atención sobre la insuficiente adecuación de la renta mínima de inserción tras el desarrollo del ingreso mínimo vital. Muchas personas han visto denegada, retirada o reducida la renta mínima de inserción por problemas ajenos a esta situación.
No puede ser que de alguna forma las consecuencias negativas de una falta de entendimiento entre dos sistemas lo sufran las familias. Y esto tenemos algunos datos, pero sobre todo tenemos la experiencia y los expedientes de muchas personas que llegan y dicen, me he quedado sin las dos cosas. Y sus condiciones de vida no han cambiado. No es que hayan mejorado, porque ojalá hubieran mejorado y no tuvieran que recibir ninguna. Es que se han quedado sin las dos cosas a pesar de seguir teniendo las mismas condiciones de vida. Ya termino, dejo de castigarles más, pero sí que quería terminar con una última llamada. Y es que dentro de esas políticas necesarias para rescatar a los más pobres, a los más vulnerables, a los más excluidos, es importante que tomemos una decisión. Si nos queremos orientar hacia el interés general o hacia el bien común. Es verdad que la tentación siempre es orientarse hacia la mayoría. Eso sería interés general. Sin embargo, orientarse hacia el bien común casi siempre pasa por orientarse hacia los de abajo, hacia los más vulnerables, hacia los más excluidos, hacia los que menos tienen. De igual manera que esa escalera le costaría subirla a mi padre, a mi madre, y si yo tengo algún día una dolencia, me cuesta a mí también, una rampa nos permitiría subirla a todos de la misma manera. En términos urbanísticos, pensar en el bien común es trabajar desde la accesibilidad plena para todos. En términos de políticas sociales, trabajar por el bien común es trabajar desde la accesibilidad para todos y pensando en los que más dificultades tienen. Por tanto, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y sí que quería de alguna forma cerrar esta reflexión con una idea que nos ha preocupado estos últimos años, ¿no? Esos 2 últimos años. Y es que nos hemos contagiado unos a otros, ¿no? Nos hemos contagiado incluso en racimo. Yo vengo de un pueblecito de Córdoba donde la viña es muy importante, donde la uva es muy importante. Y cuando en un racimo entra una de las enfermedades que suelen hacer, ese racimo entero se va. Pues es verdad que nos hemos contagiado en racimo, pero también es verdad que como una humanidad, a pesar de tener el riesgo de enfermar juntos, también tenemos la imperdible oportunidad de salvarnos juntos. Y esto lo haremos en la medida de que nos recordamos de que nos salvamos en racimo. Muchas gracias.